Listos para conversar con Estefano Miranda, abogado especialista en Derecho Policial. Doctor Miranda, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska, y a todos los ciudadanos del país. A usted, gracias. Inmediatamente, ¿cuál debería ser la postura que debería tener el gobierno de la señora Dina Boluarte, del ministro del Interior Vicente Romero, con el alto mando de la Policía Nacional implicado o vinculado a un sicario? Y sabemos de que al señor Alfaro lo puso el exministro Willy Huerta en la época de Castillo. Y no solo ello, no solo ello. En el primer punto, Katiuska y Pedro, lo que debería hacer el comandante general para no seguir dañando al bien jurídico de la imagen institucional es pedir su retiro de la Policía Nacional del Perú. Si no existiera esa posibilidad, porque está dañando gravemente a la imagen institucional, hoy por primera vez en la historia hemos visto cómo una fiscalía con una policía especializada irrumpen la comandancia general de la policía con un allanamiento y descerraje, ¿no? Si no se pudiera hacer esta situación, lo que se le invoca a este comandante general, pedir su retiro, también se le invoca al ministro del Interior, a la Presidenta de la República, poder pasarlo al retiro por renovación de cuadros excepcional, que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas le faculta realizarlo de manera excepcional. Estamos viendo una situación atípica, doctor Miranda, porque se trata del comandante general de la policía, la cabeza máxima de la institución, donde los subalternos van y allanan las instalaciones de la sede policial, de su oficina y también su domicilio. Es el número uno de toda la Policía Nacional y quien representa en mando y cargo a una institución tutelar del Estado. Que se vea involucrado de hechos irregulares, no solamente de calidad penal, sino también administrativa, porque hemos visto hasta incluso, ¿no?, en ese informe de la policía con la fiscalía, cómo se estarían dando algunos cambios de manera irregular. Pero lo que sí agradezco, Katiuska y Pedro, es que estos temas no son de ahora. Estos temas siempre han existido en la policía. Generales que abusando de su cargo y su mando se apropiaban ilícitamente de los recursos del Estado y de la administración de la policía. Y ustedes van a poder determinar, Katiuska y Pedro, en esta investigación, cómo estos generales se colocaban en puntos estratégicos para favorecerse. Por ejemplo, en los fondos que se recauda, por ejemplo, FONAFUN, que es un fondo de funerarios, ¿cierto?, donde que la policía obligatoriamente aporta el fondo de salud POL, que está precariamente criticada por toda la institución porque no atienden bien a nuestros hermanos policías en el fondo de salud, y también el fondo de vivienda policial. Todas estas situaciones de acuerdo a los colaboradores eficaces, y sabemos bien que el postulante a colaborador eficaz resultaría ser pues el exministro del Interior y jefe de gabinete de asesores, ¿no?, Demitri Semanche, quien ha proporcionado toda esta información de manera idónea, ¿no?, a la Fiscalía y a la Policía en el equipo especial. Y yo me pregunto, ¿debería sorprendernos si en la época del señor Castillo, recordemos que se estaba pagando por ascensos militares y policiales? Y ahora vemos donde supuestamente la tesis es que también este ascenso del señor Alfaro sería por uno de sus favores. Yo me hago la pregunta, ¿qué debería hacer un gobierno cuando entra luego que ha habido corrupción? ¿No sería evaluar mejor a las personas que han ascendido? Porque está bien afectada más aún la imagen de la Policía Nacional y no todos son malos elementos. Katiuska y Pedro, me parece que es hora de poder impulsar una verdadera reforma y modernización de la Policía Nacional del Perú. Estamos viendo que la ley de personal para elegir a los representantes no están siendo los filtros que se requieren para una institución como la Policía Nacional del Perú. Ya basta de estos hechos de corrupción, que no solamente en pandemia se pudo verificar cómo generales se apropiaron de dinero y producto de ello murieron bastantes policías. Hoy estamos continuando, y es por eso que criticaba, Katiuska, en tu set, que a mi cliente, al mayor Medina, Guillén, lo habían pasado al retiro por estos temas, porque él inició esta investigación. Y les dije en su escenario que iban a existir estas novedades, que no podía adelantar, pero situaciones como esta no van a dejar de ser evidentes, pero quiero decirles que hoy con ese colaborador eficaz, ¿no?, está corroborándose todos esos hechos irregulares e ilícitos
que suceden en la gestión de la Policía Nacional del Perú. Claro, el acto político tendría que hacer el gobierno a través de la remoción del comandante general Raúl Alfaro. Luis Vera Llerena, excomandante, también está implicado, Pedro. Sí, también, aunque en su momento el comandante general, el entonces comandante general Luis Vera, él había presentado un recurso ante el Poder Judicial para que sea repuesto su cargo, dado que había solamente pasado 3 meses antes de que Willy Huerta terminara anunciando su remoción para que justamente asuma ese rango policial Raúl Alfaro. Sin embargo, le decía doctor Miranda, si bien es cierto, el gobierno va a tener que poner la parte política en la decisión de removerlo, no sabemos en cuánto tiempo, o en todo caso que el comandante general Raúl Alfaro pida su pase al retiro para que se pueda investigar la situación. Pero si no lo hace ni uno ni otro en el tiempo prudente, ¿quién puede actuar? O sea, si Raúl Alfaro no pide que le pasen al retiro, si el gobierno tarda en designar su reemplazo, pasarlo al retiro, darle de baja, si todos se demoran, no se puede hacer algo de manera inmediata, no hay alguna instancia que pueda obrar de manera inmediata porque hay pruebas que están manchando terriblemente la institución. Te agradezco, Pedro, por la pregunta, y para eso nos vamos a ir a la ley 30714, que es el régimen disciplinario de policía. Cuando se ve involucrado un oficial general en el rango del comandante general de la policía, quien toma el control es el órgano de control interno del Ministerio del Interior. Quien de manera inmediata, teniendo todas estas evidencias, por eso que digo, a veces cuando sucede en el caso de suboficiales, inspectoría y el órgano de control interno se activan inmediatamente y sustentan sus medidas cautelar porque ha dañado la imagen institucional. Hoy estamos viendo que el actual comandante general está afectando gravísimamente la imagen institucional de la policía. Por lo tanto, conforme a los requisitos, le correspondería la imposición de la medida cautelar y de la suspensión temporal del cargo. Esto significa que a través de una medida cautelar dispuesta por la Oficina de Control Interno, el comandante general quedaría suspendido de ejercer sus funciones y quien pasaría automáticamente debería ser el número 2, en este caso, el general Vicente Álvarez. ¿Y cuál sería el argumento que puede presentar el señor Alfaro si tenemos la fotografía contundente, si le mintió a la fiscalía diciendo que conocía al ciudadano español, sicario, en un evento protocolar y la fotografía es en un cumpleaños? Entonces, ¿qué argumento podría presentar? ¿Qué acciones tiene él en su defensa, en todo caso, para debatir lo que viene ocurriendo? Y no solo eso, Katiuska, se ha corroborado, ¿cierto? Se ha corroborado a través del postulante de colaborador eficaz, que ya sabemos quién es, que se habrían hecho situaciones irregulares, ¿no? Y se habrían nombrado a otros oficiales generales en esta situación que realmente pone a descubierto lo podrido que se encuentra el alto mando de la Policía Nacional y que claramente nosotros hemos advertido. Yo creo aquí, si bien es cierto, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, pero aquí estamos hablando de un tema netamente que se ve vulnerado el bien jurídico de la imagen institucional de la policía. Claro, y que se demuestre o no que él es responsable, pero de manera inmediata, así como pasa en cualquier suboficial o oficial, lo que se le pide en este momento a la Oficina de Control Interno es que suspenda temporalmente del cargo, ya que si no existe una decisión política por parte de la Presidenta de la República y mucho menos sucediese el pase al retiro a solicitud del administrado, es hoy que se le puede imponer una medida cautelar que se llama suspensión temporal del cargo. Claro, pero nadie es culpable mientras que no hay una sentencia, doctor Miranda, en ese sentido. No, eso clarísimo. Claro, pero en ese sentido, Control Interno del Ministerio del Interior podría decir, bueno, no hay una sentencia, apenas están surgiendo elementos, ciertas fotografías, ciertas contradicciones. El español dijo que va a desmentirle al comandante general Raúl Alfaro, que él sí tiene pruebas, aunque Alfaro mienta, mintió a la fiscalía, como dijo Katiuska. O sea, solamente son elementos que comienzan a surgir de manera mediática, de filtraciones que se dan a los medios de comunicación, y así lo conocemos. Pero no hay otro elemento más convincente. Entonces, ¿sería suficiente para que Control Interno suspenda de la función que ejerce Raúl Alfaro? Exitosa. Claro que sí, estimado Pedro. Por eso se llama medida cautelar, de manera previsoria, con el fin de cautelar el bien jurídico de la policía y que no se obstruya el proceso administrativo disciplinario que pudiese llevársele al comandante general. La inspectoría, y en este caso, al ser un general oficial, la Oficina de Control Interno puede cautelar en salvaguarda de su procedimiento administrativo disciplinario
imponerle la medida cautelar de suspensión temporal del cargo o también del servicio conforme se amerite o se advierta. Y hoy, cerca al mediodía, hubo un pequeño susto porque estaban buscándolo en su vivienda y parecía que no se le iba a encontrar, pero estaba en el Ministerio del Interior junto con su abogada. Con esta cantidad de relaciones que tiene el señor Alfaro, un alto mando policial, ¿cree que podría él de repente fugarse e irse? Ya lo han hecho otras personas cercanas al expresidente Pedro Castillo. Creo que cabe la duda en la población. Yo creo que eso no existiese aún, porque para eso toda persona es presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que yo estoy opinando, que en salvaguarda, al ser el número uno y representante de la Policía Nacional de Perú, es que se le imponga una medida cautelar conforme al régimen disciplinario de la policía y como se le impondría a cualquier policía que comete una infracción muy grave o que presuntamente estaría cometiendo una infracción muy grave, ¿no? Pero para señalar que existiese un peligro de fuga, ¿cierto? La Fiscalía tendría que demostrar que el general no tiene arraigos, que hay una prognosis de pena superior a 4 años y que existen graves, fundados elementos de convicción. Doctor Miranda, yo estoy opinando... Doctor Miranda, perdón la interrupción, pero para cerrar, por favor, recordemos que existe una norma que ha sido aprobada en el Congreso que el gobierno no puede remover dentro de 2 años a los comandantes generales de la policía. No lo puede hacer. Esta norma, esta ley, podría impedir a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior remover a Raúl Alfaro. Quiero comentarte que justo la norma que me citas es el artículo 8 del decreto legislativo 1267, que regula este proceso de renovación de cuadros en la policía. El comandante general Alfaro fue elegido antes de la aprobación de esta norma. Ya. O sea que podría ser removido. A ver, eso justamente queremos entender. O sea, si Raúl Alfaro fue designado antes de que se publique esa norma, entonces ¿no le alcanza la ley? Así es, ¿no? Fácilmente la presidenta de la República podría realizar, ¿cierto?, la renovación de cuadros excepcional. ¿Y cuáles son y según la ley que prohíbe a un presidente o una presidenta remover dentro de 2 años máximo o mínimo a un comandante general de la policía, cuáles son las causales que sí podría darle pie para esa decisión? Lo que sucede es que al ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas tiene una característica o una situación que se le llama la renovación de cuadros excepcional. Una de ellas es por necesidad del servicio, por límite de edad en el grado, pero sobre todo podría ella sustentar la necesidad del servicio y sobre todo, pues, no por la gravedad de estos hechos que vienen sucediendo. Es suficiente esa causal para que una presidenta de la República, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, se pueda realizar. Dicho esto, ¿qué pasaría si habría sido con otras fechas? El comandante general en ese momento sí estaría salvaguardándose o protegiéndose a través de esta nueva modificatoria del artículo 8 y no podría ser removido hasta los 2 años. Gracias, señora Miranda. Nos queda clarísimo su opinión. Estefano Miranda, especialista en Derecho Policial.